Hoy recorreremos la casa de Mau López, modelo y creador de contenido muy popular, que además resultó tener un excelente gusto y creatividad para los espacios intervenidos. Mi Mau, top 3 espacios favoritos de la casa. Ok, yo creo que el top 1 va a ser primero la piscina con el remate visual de las escaleras de noche, se me hace espectacular. Obviamente el rooftop, la terracita para poder echar una carnita, unas cervecitas con los cuates y sin duda la suite principal se me hace espectacular. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 40 del centro de Mérida, a escasos 500 metros del nuevo Parque de la Plancha, el también llamado Central Park Yucateco. Esta casa parece enorme, pero no lo es. El principal reto de las arquitectas fue que al abrir la puerta y descubrirlo, no te decepcionaras. ¿Lo habrán logrado? Esta fachada tiene 13.7 metros de frente, es por eso que da la sensación de que está enorme la propiedad. Sin embargo, en promedio tiene 9 metros de fondo, pero al ser un terreno irregular, en su parte mínima tiene 5 metros de fondo y en la máxima 13.7. Y vaya que supieron aprovechar estas irregularidades. En ella nos vamos a encontrar con 3 accesos. De ese lado tenemos a la recámara secundaria, por acá el recibidor y la puerta principal, y por acá hacia la recámara principal, que es una de las recámaras favoritas del canal. Y ahorita van a ver por qué. Esta además cuenta con un formato lock-off, es decir, que el día de mañana se puede rentar únicamente esta parte o, en su defecto, toda la propiedad. Originalmente, esta propiedad tenía un estilo sesentero y ahora se ve completamente diferente gracias al pretil que levantaron, el cual da esa sensación de que tenemos estos techos altos, como comúnmente se acostumbra en el centro de Mérida. De este lado de la propiedad nos encontramos con este volumen, el cual originalmente era la cochera. Esta tenía un techo de diferente altura al resto de la propiedad. Fue ahí en donde aprovecharon para, como no tenía muro, echar el muro para adelante ganando estos 70 centímetros e incluir un baño. Es decir, convirtieron la cochera en un baño y quedó espectacular. Y en la parte de abajo utilizaron este basamento en el cual emplearon esta técnica o este acabado martelinado que vamos a ver que se hace presente en toda la propiedad. Y quedó padrísimo. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera. ¿Por qué no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro? Vamos a abrir un poco para tener más iluminación y aprovechar estos postigos de las puertas. Excelente solución. Oigan, definitivamente no decepciona. Está muy padre, qué bien ingeniado con ese terreno tan peculiar. A esta casa nos da la bienvenida este recibidor, el cual utilizan como un espacio de transición, pero también para incluir objetos como este scooter, el día de mañana una bicicleta, o también paraguas para salir y protegernos de la lluvia. A este le incluyeron esta banca alargada, ideal para venir, quitarnos los zapatos, descansar en lo que salen los demás, en fin, para lo que tú quieras. La cual yace sobre este tapete de pisos. Estos son los pisos originales que se encontraron en la propiedad, los cuales decidieron bolear en las curvas, dándole este efecto que quedó padrísimo. Además, alrededor vemos que lo complementaron con concreto blanco pulido. Nos encantó. La verdad es que nunca habíamos visto algo así. Y vaya que hemos visto varios tapetes de pisos, sobre todo de pasta, pero este nos gustó mucho la solución. Y es que nos vamos a ir encontrando a lo largo del recorrido con varios elementos curvos, y es que esto es un homenaje a la época de los 60s, pero también cumple con un tema de funcionalidad. En un momento más les voy a explicar bien a qué nos referimos con eso. De este lado aprovecharon también para incluir este closet de blancos, muy útil y fundamental para casas pequeñas. Y por acá tenemos este claro que nos conecta con el resto de la propiedad, que tiene una forma bastante peculiar. Por acá nos encontramos un borde curvo y por acá un borde recto. Que este no es un arco de medio punto con fines estructurales, sino meramente estéticos. Y por acá tenemos la cocina. En este espacio decidieron integrar la parte de la cocina con la de la sala. Las arquitectas se enfrentaron con un reto al momento de llegar a la propiedad, ya que tenían un espacio pequeño, pero tenían que lograr hacer que se sienta amplio y cómodo. Fue ahí en donde decidieron echar para abajo los muros
abrir los ventanales que tenemos a un costado e integrar muchísimo mejor esta zona. En ese momento tomaron la decisión de eliminar el comedor y únicamente incluir la parte de la cocina y de la sala, ya que de otra forma, al ser 3 espacios, estos se hubieran podido sentir muy apretados. Y al ser un espacio de renta vacacional, luego ni se utiliza el comedor. Sumado a todo esto, utilizaron tonos neutros tanto en las paredes, techos como también en los muebles, con lo cual tenemos ese sentido de amplitud, o al menos no nos satura como podría ser el tener colores por todas partes, ya que al tener elementos de diferentes tonos en un espacio pequeño podría llegar a ser abrumador. Oigan, y ahí les va un tip. Si ustedes están buscando colores para sus proyectos personales, les recomendamos echarle un ojo al catálogo de colores de Verel. O si lo prefieren, aquí les dejamos el tono de las paredes por si quieren igualarlo para sus proyectos. Tanto en este espacio como en el recibidor que veíamos hace un momento, incluyeron esta iluminación a manera de riel, lo cual les permite modular y también cambiar el sentido de la luz, solo que aquí decidieron hacerlo de una manera indirecta. Algo interesante de este espacio es que al momento de estar pensando cómo hacerle para que no se sienta pequeño e ingeniárselas para tener este sentimiento de amplitud, fue en donde nació la idea de las curvas. Y aquí les va un ejemplo para que tengan claro a qué me refiero. Al tener espacios compactos, necesitaban ver la manera que la circulación no se viera obstruida. Imagínense que aquí esto continuara y fuera cuadrado. Estaría obstruyendo nuestro paso. Lo mismo con este sofá de acá. Fue ahí en donde decidieron bolear los extremos y con ello tener un mayor espacio de circulación. Una excelente idea, que además la aprovecharon muy bien, incluyendo este sofá, que en lo personal me encantó. Va perfectamente con el estilo de la casa, con estos arcos y esos cortes rectos que tenemos a los costados. Está padrísimo, quedó como anillo al dedo. En la cocina utilizaron también esta carpintería. Esta es una placa de melamina de MDF hidrófuga. Utilizaron este tipo de material ya que en la cocina pues, suele ser un espacio húmedo, los cuales recubrieron tanto la meseta como esta barra desayunadora en donde nos encontramos también con la parrilla. Las cubrieron con este cuarzo blanco, de nuevo armonizando, usando la misma colorimetría que tenemos en toda la propiedad. La verdad es que quedó padrísimo, una excelente solución. Y ahora sí, vamos a conocer el baño. Está muy padre y utilizaron una parte del terreno muy irregular, pero muy bien resuelta. Vamos a verlo. ¡Wow! ¡Qué excelente manera de aprovechar la irregularidad del terreno! Aquí parece como si estuviéramos en un baño al aire libre, gracias al patio interno que incluyeron por acá con esta gravilla y la vegetación, que ya quiero ver cómo se ve cuando esté completamente cubierto de vegetación en las paredes y en la parte de abajo. Seguro que va a estar increíble. Y es que este baño está lleno de detalles padrísimos. Tal es el caso de este lavabo estilo tótem. Este es un lavabo de piedra crema maya en una sola pieza, en donde vemos incluso el detalle por acá de la piedra. Este fue labrado en la localidad de Citea, Yucatán. ¡Wow! Vaya que hay talento en estas tierras, amigas y amigos. El cual complementaron muy bien con este espejo flotante, que fue una idea muy ingeniosa para evitar tener que poner muros forzados. La verdad es que nos encantó y de nuevo nos da ese sentimiento de amplitud. De este otro costado, en lugar de utilizar cancelería, utilizaron estos muros con concreto blanco pulido que quedó muy bien con esos toques curvos que me recordaron muchísimo a Casa Sunum y aquel aljibaño o aljibadrum para aquellos que hablan inglés. Quedó padrísimo. Por lo general vemos cancelería, ya sea vidrio templado o cortinas de baño, pero esta es una excelente idea. Está increíble. Oigan, vamos a conocer la primera de las recámaras. Esta es la primera de las 3 recámaras que vamos a encontrar en esta propiedad. Cuenta con unas dimensiones de 3.9 por 3.9 metros y en ella repitieron la hazaña de los pisos o el tapete de pisos que veíamos en el recibidor. Aquí de nuevo curvearon las esquinas para dar ese sentimiento como si fuera un tapete y para armonizar con el resto del estilo de la propiedad. Quedó muy padre. Además podemos ver también una de las 3 puertas que nos encontrábamos en la fachada, a la cual le incluyeron estos postigos como la que teníamos en el recibidor para permitir una entrada de luz y hacer un poquito más iluminado este espacio, complementado muy bien con las lámparas estilo riel que tenemos al fondo que se proyectan directamente hacia la pared para dar esa sensación de luz indirecta. Quedó padrísimo. De este lado nos encontramos también con los hamaqueros que se encontraron al momento de llegar a la propiedad, esto con la intención de hacer honor a lo que alguna vez fue. Oye, ¿qué es esto? ¿Ustedes tienen un igual ahí abajo del video? A ver, vamos a apretarlo juntos, ¿va? 1, 2, 3.
Y no crean que esa suscripción viene de gratis. Aquí les va en 20 segundos lo que se van a encontrar en este canal. Somos un proyecto de creación de contenido hecho por 3 amigos fanáticos de la arquitectura y el interiorismo. Recorremos y narramos espacios únicos desde casas, restaurantes, hoteles y hasta yates. Nuestro objetivo es mostrarte lo mejor del mundo del diseño y de la arquitectura de una forma sencilla, interesante y muy divertida. De esta manera podrás inspirarte y sacar ideas o simplemente divertirte y ver qué se esconde detrás de los muros. Al día de hoy tenemos muchos espacios recorridos y una comunidad de más de 1 millón de seguidores en todas nuestras plataformas. Y con tu apoyo iremos por muchos más. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te avise cada que subimos un video nuevo. Ahora sí, vamos a conocer la recámara principal, que es una de las favoritas del canal. Vamos a verla. Ahorita van a ver por qué. Oigan, y chéquense este detalle, nos encantó. Todas las puertas de las recámaras nos reciben con este claro en forma curva, como si fuera un arco de medio punto, que quedó padrísimo, armoniza muy bien con ese estilo curvo de la propiedad. Vamos a verla. Yo creo que esta es sin duda una de las recámaras favoritas del canal. Está increíble. Y es que aquí puedes encontrar de todo. De entrada tenemos esta base Multitask 3000, la cual funge como base de cama, cabecera, burós, área de almacenamiento, base para los lavabos, jardinera y hasta lámpara. Está increíble, nos encantó. Una muy buena solución y muy creativa. En esta recámara podemos encontrar de todo, hasta un frigobar. Y esto lo hicieron intencionalmente, ya que la idea es que se pueda rentar de manera independiente. Como tenemos un acceso directo hacia la fachada principal, lo cual nos permite entrar y salir sin tener que pasar por el recibidor, esta se puede rentar por separado y el día de mañana tengas huéspedes en las otras 2 recámaras o que te estés hospedando aquí tú solito. Una muy buena solución para Airbnb. De este lado optaron por quitar los muros divisorios que antes separaban la parte de la cochera con el interior y el resto de la propiedad. De hecho, aquí podemos ver incluso la diferencia de alturas que tenemos, que también sirven hoy en día para delimitar entre la parte de la recámara y el baño, y es por eso que se decidieron mantener y respetar tal y cual están. Algo importante de considerar cuando tenemos espacios así de amplios es la capacidad del aire acondicionado que vayamos a utilizar para enfriar y hacer fresco este espacio de manera eficiente. Existen tablas que te ayudan a elegir cuál es la mejor capacidad en función de los metros cuadrados que tiene tu espacio. Aquí les dejamos un ejemplo para que quede más claro a qué nos referimos. En este caso particular utilizaron uno de 18 BTUs que hace muy bien la chamba, la verdad es que está bastante fresco, y para no dejarles el tip incompleto, este es de la marca Benelux, una muy buena opción si están buscando precio y calidad. Este lo pueden encontrar en todas las sucursales Boschito. Les dejamos más información. Por acá vemos a qué nos referíamos con los burós que integraron en la base Multitask 3000. Para evitar que nos estorbe el paso, lo hicieron para adentro y además armonizó muy bien con el closet o el mueble fijo que tenemos en la otra pared, donde tenemos el closet, el minibar y la parte de la tele. Bueno, y esas bolas que están en la parte de abajo que decoran muy bien. Y aquí también podemos ver otra de las funcionalidades de la base Multitask 3000. Aquí funciona como base de los lavabos. Vemos ya de cerca que es un concreto blanco desbastado, por eso vemos esas pequeñas perlitas que resaltan el acabado, que quedó muy bien. Tenemos también esta jardinera que sirve para apoyar y dar más privacidad a esta zona. También nos encontramos de nuevo con estos espejos colgantes que quedaron padrísimo. Como no tenemos muro, se la tuvieron que ingeniar de esta manera y quedó muy bien. Solo que ahora tienen un formato ya más ovalado. Y de este lado, creo que de mis partes favoritas de la casa, esta tina o jacuzzi que se ve deliciosa. Aquí tenemos el espacio ideal para venir a relajarnos y en este incluyeron también una regadera que cae directamente desde el techo, por lo cual incluyeron a los alrededores estos espacios o este colchón con gravilla para que en caso de que haya algún derrame, este se pudiera filtrar a través de él y no se vaya hacia toda la recámara. Complementado muy bien con la vegetación. Y es que es increíble pensar que esto en algún momento fue una cochera. Y estas columnas lo dejan en evidencia. En las fotos delante las podemos ver y reconocer. Vaya cambio, vaya cambio. Oigan, estos están increíbles. Yo también los tengo, los compré en Amazon. Les preparamos una lista con todos los productos de esta casa por si quieren verlos. Vamos a conocer la piscina. Oigan, ¿les parece si abrimos para integrar estos espacios?
¿qué tal? ¿Cómo abriendo estas puertas integramos perfecto la parte de adentro con la parte de afuera, generando incluso varios espacios fomentando la convivencia, ya sea integrando a la gente que está en la salita con los que están aquí en la piscina o los que están sentados en las escaleras? Vaya manera de aprovechar el espacio que se tenía. Y es que aquí incluyeron esta terraza sencilla por el poco espacio que se tenía, ya que tenemos un terreno irregular. En esta sección tenía una forma triangular que yo creo que ni Pitágoras hubiera hecho tan buen uso de un triángulo. Oye, despacio, cerebrito. Por cierto, las arquitectas a cargo de este proyecto se llama Prima Arquitectura. Les dejamos toda la información por si quieren contactarlas. Aquí incluyeron esta piscinita o jacuzzi, ideal para refrescarse en un caluroso día por Mérida, el cual complementaron muy bien con esta zona permeable con gravilla y remataron con esta jardinera con vegetación que le da un poco más de frescura al espacio. De este lado tenemos estas escaleras, las cuales por la misma irregularidad del predio tuvieron que darles esta forma de tal manera que se vayan cerrando o abriendo si lo vemos para abajo, y en donde también generan este espacio que puede ser incluso una banquita para estar conviviendo mientras los demás están en la piscina. Además, en este incluyeron un barandal que no vemos normalmente. Este es un barandal que está arremetido a la pared, es decir, hicieron un hueco complementado con esa tira de luz LED que permite que mientras vamos subiendo nos proteja o podamos agarrarnos. Y de este lado tenemos el otro por temas de seguridad que aprovecharon y le incluyeron un tono que armoniza muy bien con todos los colores de la casa. Vamos a conocer la planta alta. En esta segunda planta nos vamos a encontrar con dos espacios. Por acá tenemos la tercera recámara y de este lado tenemos el rooftop, el cual aún se encuentra en construcción, y ahorita les voy a explicar por qué. En este incluyeron esta estructura tubular a la cual le agregaron estos cables de acero y que le colgaron estas tiras de luces LED que se ve padrísimo de noche. La intención de incluir estos cables es para que el día de mañana todas estas enredaderas que vemos por acá vayan ganando terreno, recubriendo toda la superficie para tener un muro verde y un techo verde. Es por eso que les decíamos que está todavía en construcción. Esta fue una solución que se ingeniaron las arquitectas, ya que en el centro de Mérida son muy restrictivos en cuanto a lo que se puede hacer en la primera crujía o en la primera parte de la casa, el primer bloque, a eso nos referimos con crujía. El INAH es muy poco permisivo con estos temas, fue por eso que se ingeniaron esta solución. Además, recordemos que en esta casa solo tenemos dos crujías de fondo, fue por eso que aquí utilizaron estructura tubular y ya para la tercera recámara ya lo pudieron techar, y así todos contentos. Además, en esta estructura tubular incluyeron unas formas que ya habíamos visto anteriormente. ¿A qué les recuerda? Aquí vemos de nuevo ese arco de medio punto modificado en donde de un lado está curvo y del otro recto. Aquel detalle que vimos en las puertas, en los claros y en varios puntos de esta propiedad. De este lado incluyeron también una zona de grill que queda muy bien en esta meseta colada en sitio. Este es de concreto blanco y que armoniza perfecto con esta mesa larga. Este es mobiliario fijo también, ideal para exteriores y también de concreto blanco. Es que además, qué buen rato puedes pasar aquí con los amigos o con la familia, en donde tienes prácticamente el ciclo completo. De ese lado cocinas, por acá comes, por acá tienes el espacio y el momento para la sobremesa y al final, para el mal del puerco, echar una siestecita en una rica hamaca. Está excelente. Este roof además cuenta con dos accesos que conectan con esta recámara que tenemos a un costado. Vamos a conocerla. En esta habitación tuvieron mucha más flexibilidad al momento de hacerla, ya que esta antes no existía. Fue por eso que le hicieron de mayores dimensiones y de mayores alturas. Esta tiene 3.9 metros de ancho por 5.1 metros de largo y es la habitación mejor iluminada gracias a los ventanales que tenemos a los costados que nos conectan directamente con el roof. Ambos cuentan con sus cortinas blackout por si quisiéramos aislarnos del mundo. Y un detalle que nos encantó, que está en toda la casa pero no habíamos podido enseñárselos, son estos pequeños stickers a estilo de iconografía que sirve para indicar para qué sirve cada uno de los apagadores en toda la propiedad. Sobre todo que este es tener Airbnb y es casa ajena, siempre estás intentando a ver cuál prende cuál. Pues aquí se acabó el problema. Justo acá podemos ver el de la cama, el de las macetas o el que está arriba de la tele. Nos encantó la solución, yo creo que la vamos a replicar en nuestras casas o proyectos personales. Y otro detalle muy bonito de esta habitación es su baño.
Ya vieron que todos los baños están padrísimos, este no fue la excepción. Aquí nos da la bienvenida a este enorme jacuzzi, este incluso me parece que es más grande que el que teníamos abajo, en donde tenemos la regadera que cae perfectamente igual en ángulo recto y aprovecharon también para incluir estos nichos que vemos en las paredes, ideal para espacio de almacenamiento. Del otro lado nos encontramos con esta meseta, este cemento blanco desbastado, de hecho vemos estas pequeñas perlitas que le dan un toque de personalidad a la meseta y que armoniza muy bien con este lavabo de piedra tallada de Sitiá. Oigan, y si les gustó esta propiedad donde hicieron maravillas en la remodelación, les recomendamos ver Casa Ravelo, un espacio increíble en donde de verdad hicieron maravillas con lo que se encontraron. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.